Pero tú te imaginas cómo está el país. Vienen 3, 4, 5 personas y te trancan una vía. ¿Qué pasa alrededor? Tú le estás negando el derecho al trabajo, al que tiene trabajo o al que va a buscar trabajo. Le niegas el derecho a la salud al que va al médico porque tiene una cita o al que se siente mal y que puede terminar en muerte. Le estás negando, afectando el derecho a la vida. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a crecer como país, si no, esto se va a convertir en un desbarajuste. Tenemos que crecer como país, porque nos llamamos república, pero no tenemos los pantalones largos de una república, triste y lamentablemente. Familia, ya vieron los clips, tenemos un podcast nivel leyenda. Tengo a mi hermanito Hugo aquí, ya vieron todo lo que comentamos en los clips, me imagino que quieren ver el cuento completo. Así que bueno, dejen cualquier comentario, aquí les dejo las redes de Hugo, dejo las mías, cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar a mí, se la pueden dejar a él. Javi, vámonos con el podcast. Ahora sí, don Hugo Fabanía, bienvenido al podcast, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, primero de todo, bueno, un placer y gracias por venir. Como han dicho todos tus colegas, cada vez que mencionan a los legendarios y dicen lo que son, ya ¿En serio? siempre me sale tu nombre, claro. ¿En serio? Ya lo dijo Lin Yuen. Él es un legendario. Y don Lin Yuen lo dijo. Y también Atenógenes. Él es un legendario. También Flor lo mencionó. No, ella es una niña. Claro, pero ella es una bebé. Ella dijo. Entonces, todos los que vienen del grupo, eres parte de eso, hermano. Así que bueno, como colega, estoy muy feliz de que estés aquí. Y bueno, vamos a empezar por lo primero que le pregunto a toda la gente que está en este medio así. ¿Cómo tú terminas metido en esto, hermano? Fue de rebote. A mí lo que me salvó la vida fue tener un seguro privado de salud. Eso para mí fue súper importante. Así que yo les recomiendo a ustedes Privital Health. Este es un seguro de salud que lo puedes hacer todo online, no tienen que preocuparse por nada. Bueno, por ti y por tu familia. Eso es una cosa que no la necesitas hasta que la necesitas. Así que bueno, aquí les dejo las redes sociales, más información. Y bueno, seguimos con el pod. Yo no lo tenía pensado. Yo estaba en Chiriquí, tenía planeado estudiar, qué sé yo, algo en humanidades, un profesorado de algo. No tuve que pasar ese curso de verano que yo no sé si ahora lo hacen en la universidad o no, porque saqué el más alto puntaje de mi generación. Solo tuve que hacer IBU, que era Introducción a la Vida Universitaria, que era una especie de inducción de cómo funcionaba la universidad. Pero lo hice en Chiriquí. Yo vengo de un hogar de extracción humilde. Cuando yo te digo humilde, casa de piso de tierra, qué sé yo, fogón afuera, qué sé yo, una cosa maravillosa. Ese es mi origen. Solo tenía un hermano que había estudiado la carrera universitaria. Era, por decirlo así, ese era mi guía, ese era mi ídolo, lo máximo. Así que como él es profesor, yo pensé, yo voy a ser profesor también. Pero tenía que trabajar hasta el último día para tener el pasaje, qué sé yo, para trasladarme de Chiriquí hacia acá. Y por alguna razón, como en aquella época no existía internet, no existía nada de esto, redes sociales, nada de eso, yo leí en un periódico que las matrículas en la universidad se extendían hasta el sábado. Yo llegué al sábado, me moví el viernes en la noche en el expreso de Utranchiri. El sábado en la mañana estoy en la Universidad de Panamá. No había ni mosquito, hermano. No había nadie. Padre, ¿qué voy a hacer? Bueno, en esa época yo no decía padre, decía otra cosa. Oye, ¿qué voy a hacer? Y me encuentro un caballero que va ahí caminando, de un caminadito psicodélico, y yo le digo, disculpe, yo vine a matricular. Me dice, muchacho, sábado, matrícula, Universidad de Panamá, aquí no hay nadie. Yo preocupado y me dice, ¿y tú qué vas a estudiar? Yo no sé, yo iba aquí a Humanidades y algo iba a estudiar ahí. Y me dice, tú tienes buena voz. ¿Por qué no te vienes para la Facultad de Comunicación? Ese es el héroe ahí. Chuleta, Arturo Rivera Escobar. Cuando yo escuché esa voz, la radio era la reina en esa época, ¿no? Claro. Cuando yo escuché esa voz, yo dije, este tipo es el que dice la noticia en RPC Radio en la mañana. Yo estaba impresionado. Claro. Era Arturo Rivera Escobar. Y me dice, tú tienes buena voz, ¿por qué no estudias acá? Mira, yo soy el director de la escuela de radiodifusión, que hoy enseñan audiovisual, esa misma escuela. Y yo te puedo matricular. Y ahí comenzó todo. Qué leche. Me encontré con él en esa escalera ahí de la Facultad de Comunicación. El único ser viviente que estaba ese día era Arturo Rivera Escobar. Te tocaba. Te tocaba porque te tocaba. Era para mí. Y una vez que tú entras a la carrera, mucha gente entra de repente a estudiar algo y no le gusta, o entra a estudiar algo y dice, esto no es lo mío. Tus primeros años en la universidad estudiando ya periodismo o
Radiodifusión. Yo comencé en Radiodifusión. radio, sí. ¿Qué te hizo pensar a ti? O sea, ¿qué fue lo que tú te identificaste con eso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la verdad es que me gustó porque yo no sé si el nombre José Adelelmo Lemos Jiménez te suena. Sí, claro, por supuesto. Ese legendario, es un legendario. Sí, es otro legendario. Él viene de allá de Paso Ancho. Los dos somos terralteños, Highlanders, Tierras Altas, Claro, Chiriquí. claro. Ahora, él era de allá de Paso Ancho, yo era acá de Nueva California. Y estudiábamos en el mismo colegio. Él estaba un año menos que yo. Y ese hombre narraba todas las birrias que había. ¿Sabes? Comenzaba con un megáfono y las narraba. Pero a mí me tocaba ser el maestro de ceremonia. Todo lo que era formal me tocaba a mí, por alguna razón. Así que lo de comunicador, digamos que yo lo llevaba ahí en la sangre, el ADN, lo tenía allí. Y entrar a radio, digamos que encendió la chispa. Encendió la chispa porque yo comencé en Radio Estéreo Universidad ganando $75 al mes. Bueno, pero ¿qué año era eso? ¿Qué año era eso? Eso hace un par de días. Eso fue en el 87. Eran como 1987. Como que 400 palos, una cosa así. Chuleta, ese era todo el billete del mundo. Sí. ¿Ah? Era lo que se conocía como una ayudantía, porque yo trabajaba y estudiaba a la vez. Yo estudiaba de noche, así que me cayó muy bien y fue mi primera experiencia. Ahora, radio de verdad fue toda una escuela. Fue toda una escuela. Era diferente en ese momento, ¿no? Sí, es que la radio, imagínate, ubícate en un tiempo Claro. en que en la universidad te hablaban que vendría una época en que tú tendrías en un televisor la posibilidad de elegir lo que tú querías ver. Claro. En aquella época había, si acaso, una parabólica que estaba ahí en la tumba muerto, claro, que era del sistema de cable de televisión, y uno no terminaba de entender, de imaginarse todo esto que tenemos hoy. O sea, se hablaba de lo que era la aldea global de McLuhan, que decía que en algún momento nos íbamos a intercomunicar de un sitio a otro instantáneamente y que la comunicación iba a cambiar, pero todo era teoría. Que había algo que le decían la web, que lo utilizaban los gringos, lo tenía la Armada, qué sé yo. Pero no teníamos idea de nada de eso, todos tenías que imaginarlo. ¿Qué medios existían? La radio, no había celular. Tú para llamar a alguien tenías que hacer fila en un teléfono público, un monedero. Sí. Eran otros tiempos, era otro tipo de comunicación. Y la radio realmente se convertía como en una especie de trampolín para quienes de alguna forma teníamos la capacidad, tú sabes, la buena expresión. Yo era orador en la secundaria, representaba mi colegio, fui a concursos y de alguna forma se convertía en eso, en el trampolín. Y ahí comenzamos nosotros. ¿Qué habías pasado? Ahora que dices el tema ese de los 75 horas, me acuerdo porque el otro día vi la película esta Fiebre de Sábado en la Noche. Ajá. Y me acuerdo que el tipo va y abona una camisa carísima con $5. Sí. Tony Manero. Ajá, y yo averigué, güey, ¿esa camisa cuánto costaba en ese momento? Claro, la camisa costaba 80, pal. Él estaba abonando casi 25, o sea, a cambio. Claro. Y por eso que me acuerdo de eso. Me acuerdo que en los 80, ahora que tú mencionas el tema del teléfono, me acuerdo lo caro que era tener celular en los 80 y que tenían que venían con maletas y pegados al carro, ¿te acuerdas? Sí, eso eran unos radio. Había radio, más comunicación de radio. Y el que tenía radio, teléfono, era una locura. Y después los beepers. Top. No, pero los beepers eran una locura en los cines cuando sonaban. Ese fue mi primer aparato. Tuviste problemas, me imagino. Me decían que, o sea, porque tú no puedes dejar para atrás. Entonces el beeper era ven para la casa. Ajá. Y ya no puedes hacer más nada. No. O sea, tú chuleta, ¿pero qué hago? No puedo comunicarme para atrás. ¿Pero tú leías o era el de No, audio? el mío era el que sonaba y decía de que el mío era, su novia lo está tratando de localizar. El mío era, creo que lo mío es Bell South. Imagínate. Sí, imagínate. O sea, pero había unos que decían que su esposa lo está esperando. ¡Qué locura, imagínate! ¡Qué locura! Y el hombre no tenía forma de apagarlo. Ay, la vida. Hugo, ¿y entonces cómo saltas a la tele? Bueno, como te dije, comencé en Radio Estéreo Universidad. Y así fui probando en emisora, fui DJ. Había la emisora de la señora Castrellón. Me tocó estar allí. Y digamos que después de la invasión pasé a La Exitosa. Estuve un año en La Exitosa. Y me llamó Fernando Eleta Casanovas para RPC Radio. Estuve en RPC Radio y en 1992, cuando se celebraban los 500 años del descubrimiento de América, hubo un noticiero de España para todo el mundo de habla hispana que de alguna forma se retransmitía también, ¿no? Y se pidió que en Panamá tuviéramos un espacio en las mañanas. Coincidía con el espacio de la mañana, pero no había noticieros en la mañana. Entonces se hizo el espacio, a la gente le gustó, la gente sintonizaba ese noticiero que tenía mucho de España, tenía de todo el mundo y eran presentadores panameños y qué sé yo, y éramos unos peladitos. Estaba Álvaro en ese proyecto, que es otro legendario, Sí. mi respeto.
Y se comenzó con ese proceso, pero cuando se terminó el aniversario, se acabó. Claro. Pero se aprovechó que se abrió un mercado. Entonces comenzaron algunos ensayos de noticieros y comenzamos en Telenoticias RPC, entonces a transmitir lo que hoy tú ves son los noticieros matutinos, ¿no? Con muchas entrevistas más que nada. Que bueno, que ha evolucionado mucho, porque bueno, y lo hablaba la vez pasada, y eso quiero saber tu opinión. ¿Cómo fue cómo fue la adaptación para ti del tema de que, bueno, tú llegabas, hacías tu tele, pero ahora te dicen, Hugo, tienes que tener redes sociales, Hugo, tienes que hacer contenido digital. Ahora, el tema de la inmediatez creo que ha complicado un poquito la veracidad de las noticias. Cuéntame cómo fue para ti esa adaptación. Mira, la inmediatez antes la tenía la radio. La radio, cuando uno la mira a través del tiempo, claro, uno se mete en ese túnel y uno recuerda cosas como por ejemplo, qué sé yo. Las peleas de Durán. Por ponerte un ejemplo. Oye, ¿cómo no se las ingeniaba para hacer una transmisión ahí en la presidencia? Claro. Se metía donde unos vecinos que siempre lo recibían a uno, le daban chicha, le daban agua, qué sé yo, y te le prestaban el teléfono para que tú llamaras. A veces metías el teléfono por la ventana de la presidencia y transmitías desde ahí lo que estaba pasando en la época de Guillermo Endara. Entonces eso suena como una locura, pero era inmediato. Claro. ¿Ves? La televisión, de alguna forma, también logró inmediatez cuando comenzaron a llegar las primeras unidades móviles. Fue para la época de las elecciones de 1994. Primeras unidades móviles, Telemetro, RPC Televisión, que no eran Metcom, eran competencia todavía. Y tenían sistemas de noticias que ahí se sacó. O sea, de verdad, eso era máscara contra cabellera, esas transmisiones, ¿no? Y hubo de alguna forma inmediatez con las unidades móviles. Pero a pesar de la inmediatez, la comunicación estaba en manos de periodistas, profesionales de la comunicación. Ahora la inmediatez está en manos de cualquiera. ¿Ves? Claro. Y cualquiera pasa, ve algo y no solo lo ve, sino que interpreta lo que ve y lo transmite de esa manera. Por ejemplo, si yo voy pasando frente a una cantina, de acuerdo al ángulo donde tú tomes la foto o el video, puede parecer que yo voy saliendo de una cantina. Claro. Y entonces, mira, Hugo estaba saliendo de la Mayor. Hugo Famanía saliendo de la Mayor. Si por casualidad estoy despeinado, estaba fumado. ¿Me explico? Claro. Entonces, no es solamente el tema de la inmediatez, sino que las redes sociales son por naturaleza irresponsables. No hay responsabilidad. No hay filtros, no hay verificación, no hay absolutamente nada. Ahora, hay quienes hacen buen periodismo en redes sociales, en cuentas, pero normalmente son irresponsables por naturaleza. Y esa irresponsabilidad siento que se ha contagiado y le está causando mucho daño no solo a Panamá, sino al mundo. Cuando tú tienes un presidente de un país que te dice algo falso, te lo dice en sus redes sociales a sabiendas de que te está diciendo una mentira, y se lo dice al mundo y se lo repite todos los días, ¿qué tú crees que el mundo va a creer? Lo que ese presidente está diciendo. Y todos sabemos a quiénes me estoy refiriendo al hablar de este tema, porque a menos que él maneje información que los panameños desconocemos, realmente los chinos controlan el canal de Panamá. Y hasta donde yo sé, los chinos lo que controlan es el comercio al por menor en este país. Ahí no nos engañemos, el comercio al por menor está en sus manos, pero de ahí a que controlen el canal, creo que hay un mundo de diferencia. Entonces, esa irresponsabilidad que no sé, ha ido como creciendo, eso se ha ido viralizando en las redes, de ellas se han contagiado incluso líderes mundiales, y es triste que estemos en esta situación, porque el primer caído en batalla ha sido la verdad, triste y lamentablemente. Claro. ¿Cómo luchan los noticieros, no las televisoras, los noticieros, con el tema de luchar contra esa red de mentiras, como dicen así, ¿no? ¿Cómo tú sientes? Porque, a ver, yo sé que mucha gente, y yo lo he dicho varias veces, yo digo que hay espacio para todo tipo de comunicaciones. Total. Pero aún la gente sigue viendo la televisión y los noticieros como la cúspide ¿sabes? Lo puntual. Inclusive en temas de trabajo, cuando hay que tocar un tema muy importante, se le dice a las personas, hey, vamos a tele. O sea, llamemos al prime time para que vayas. Claro. Porque eso es como que, eso es como un manto de tomarlo serio. ¿Qué hace la tele en estos momentos? Y me refiero realmente a ti, a tu trabajo, para luchar contra tantos medios que, sin poner la cara, dicen un cerro de salvajadas, de locuras. Y algunos poniendo la cara. Claro. No, sí, lamentablemente poniendo la cara.
y la cara lavada, sin ningún sonrojo. Eso es lo más triste. Bueno, los periodistas tenemos una función siempre, y es la de la verificación. La verificación. Luchar contra los fake news es una misión, es como el Quijote contra los molinos de viento. Claro. Es casi imposible. Los estudios MIT, por ejemplo, dice que las noticias falsas son más retuiteadas, reciben más repost en un 70% que las noticias reales, porque de alguna manera los fake news siempre aluden a los sentimientos, a las emociones. Un picante, un picante. Exacto, entonces tienen eso y seduce, eso hace que la gente ni siquiera verifique, lo lee y ahí va, también la retuiteé. Lo hacemos también, o lo vemos con mucha frecuencia en WhatsApp, por ejemplo, que te dicen, me llegó, me dijeron, lo recibí, dicen por ahí. Y a veces, o sea, es una locura lo que están enviando, pero simplemente es el deseo de yo estoy aquí, que es muy humano también, ¿no? Porque de alguna forma todos necesitamos ser contados, tener notoriedad, hacernos presentes, levantar la mano, ¿no? Claro. Bueno, en el salón de clase, el que levantaba la mano era, ¿te acuerdas? Pero en fin, la lucha es difícil, pero siento que de alguna manera en este mundo tan disperso de la comunicación, los medios tradicionales tenemos una porción muy grande. Y te voy a poner ejemplos que son claros. Mira, yo recuerdo en la época de las protestas contra el contrato minero. Claro. Fíjate que digo contra el contrato minero, no contra la minería. Sí. Yo ahí separo, y si quieres podemos hablar de eso después. En esa época hubo medios que fuimos atacados directamente. Periodistas que fuimos atacados directamente. Mercenarios de la información, vendepatrias, etc. Hombre, a nosotros en Metcon Suntrax nos trancó el canal, ¿no? Pero fíjate que se daba un fenómeno, a pesar de ese ataque, pero que era encarnizado, colérico, rabioso, los ratings de sintonía se dispararon. O sea, la gente podía leer en redes lo que quisiera, todo el mundo. Y hubo redes que se hicieron harto conocidas en las protestas, todos las conocemos, ¿no? Pero a la hora del noticiero, la gente iba a buscar. Así fuera para desahogar también algo de rabia en medio de todo lo que estaba pasando. Recordemos que fue una situación difícil. Había un malestar profundo contra el gobierno en ese momento por mil de razones. Ahí estaban acumuladas y represadas y mucha gente lo expresaba de esa manera. Entonces, en ese momento los ratings se dispararon. ¿En qué otro momento también los medios de comunicación, por la característica de la responsabilidad, también alcanzaron picos de rating durante la pandemia? No nos olvidemos que aquí había un ministro de salud, bueno, un exministro de salud, muy respetado y también muy respetable, que un día dijo, han muerto más de 500 personas y no nos lo han dicho. Y eso circuló por las redes y como él era exministro, un hombre tan serio, había gente que le creía. Pero en medio de todos esos fake news, de gente que decía, hey, nos están envenenando, no, que esto es una mentira, nadie se está muriendo de nada. En medio de todo eso, la gente buscaba la información en los medios de comunicación tradicionales. En esos momentos los ratings se disparaban y no es porque la gente estuviera en casa. No, es que estaba la programación, había entretenimiento, pero a la hora del noticiero se levantaba la sintonía. Claro, quedaba esa gota de confianza. Claro. Y bueno, yo creo que eso es algo, es como el tema periódico que ahora es digital, el tema radio, que yo soy lo que le digo a la gente que eso nunca, o por lo menos por 200, 300 años nunca va a morir. Porque es lo que tú acabas de decir, o sea, el exceso de algo hace que otras cosas valgan más. El exceso de información a lo loco, por no decir falsa, porque puede ser verdad, pero a lo loco, y depende gente que cree que estaba, tú lo dijiste y me pareció muy interesante, gente que cree que está dando una noticia pero está opinando sobre algo. Porque eso, es muy diferente. Y eso es grave en nuestro país porque lamentablemente la calidad de nuestra educación está donde se encuentra. Claro. Y las cifras nos dicen que 9 de cada 10 panameños no diferencia entre un dato y una opinión. Claro. Wow. Entonces, eso es grave. 9 es una locura. Sí, porque imagínate, ese es caldo de cultivo para que la gente crea lo que sea. Y es así, de que mira, nos dijeron la verdad, fulanito desnudó a menganito. Y cuando tú estás diciendo una opinión a la que todos tenemos derecho, o sea, yo no demerito eso, ¿no? Todos tenemos derecho a una opinión. Es como los gustos se respetan. Bueno, todos tenemos derecho a una opinión
Y en eso de opiniones hay gente que opina que, qué sé yo, que la Tierra es plana. Sí, claro. Pero no hay nada científico que la respalde. Pero él opina eso, cree eso. Y yo lo respeto lo que cree y respeto lo que piensa. Pero es una opinión, no es un hecho. Claro. Los hechos nos dicen otra cosa. Claro. Ahora que tú mencionaste el tema ese de octubre, de las huelgas, yo quería saber tú qué pensabas, porque tú dijiste que fue contra el contrato minero, pero ahora que ha pasado tiempo, más gente dice que no, que era contra el gobierno, contra una manera de expresar el tema contra la corrupción, contra la ineptitud del gobierno de turno. Tú desde tu silla, ¿cómo es esa evolución de pensamiento? Mira, yo siento que hay dos cosas. Una, nuestra naturaleza humana siempre busca culpar a alguien de algo. Que los seres humanos asumamos responsabilidad no es fácil. Hombre, pasó en el jardín de Edén. La mujer dijo, la serpiente me dio y comí, me engañó. Bien, la serpiente. Entonces Adán, cuando le preguntan a Adán, la mujer que tú me diste, me dio y comí. Entonces nos desprendemos. Yo siempre me he preguntado si en ese momento Chuleta Adán hubiera dicho que, hey, ¿sabes qué? Yo te desobedecí. Tú me dijiste que no la comiera, pero yo la comí. Tal vez no estaríamos aquí en este podcast. Claro, no sé. Claro. Pero existe esa posibilidad. O sea, asumir responsabilidades es muy difícil. No lo llevamos en nuestro ADN como seres humanos. Y siempre buscamos a alguien a quien culpar. Entonces, esta es una sociedad donde hay muchos problemas, frustraciones acumuladas de manera colectiva, que de alguna forma siento que se desbordaron en ese momento. Recordemos que el gobierno el pasado tuvo un manejo del tema salud bastante aceptable. Ellos decían un éxito, pero fue relativamente aceptable. Y económicamente fue un desastre. O sea, nosotros somos el país que se mantuvo durante más tiempo cerrado, trancado. Con más trabas, con más... Hermano, no había trabajo, no había nada. Y la única forma de generar dinero, ahí es donde la izquierda falla, la única forma de generar riqueza es moviendo la economía. Sí. Tú no puedes con una mazorca y distribuir los granos de maíz. Se acaba, ¿no? Tú tienes que sembrar para cosechar. Correcto. O sea, el trabajo y la inversión. No hay de otra manera. Y no había ni trabajo ni había inversión. Entonces, aquí había gente que la estaba pasando muy mal. Mientras tanto, había gente que tú veías que la estaba pasando muy bien. Acuérdate que hay nuevos inquilinos en algunas barriadas, que eran ministros, etcétera. ¿Verdad? Entonces, la gente fue acumulando todo ese malestar, ¿no? Y claro, políticamente también había partes interesadas. Y cuando digo políticamente, no solamente me refiero a partidos. O sea, tú puedes tener un interés político cuando diriges un gremio, cuando diriges una organización. Eso por supuesto. Es parte de la política. Y siento que, bueno, éramos bastantes y se parió la abuela. O sea, eso fue la gota que derramó el vaso. Yo no sé si fue la gota más grande o la más chiquita, pero todo ese cansancio y todo ese malestar acumulado se desbordó en las calles. Yo me acuerdo que estaba en una cobertura que a mí me impresionó cuando estaba llegando una manifestación a la presidencia y los dispersaron con gases. Oye, esa manifestación estaba llegando a la presidencia y todavía la cola estaba en Punta Paitilla. Sí. Entonces, o sea, tú no puedes negar que había una masa de gente allá afuera que se habían leído el contrato. Una gran cantidad tal vez ni sabía el contrato. Si tú me preguntas a mí qué sé de minas, yo no sé nada de minas. No sé nada en absoluto. Y lo más fácil para que una persona se llene de miedo es eso, el desconocimiento. Claro. Yo vengo de una generación que leía, lo que leíamos, ¿no? Que nos gustaba leer. Yo compraba todos los años y me regalaban el almanaque mundial. Claro, por supuesto, 100%. Ahora tú todo lo buscas en Google, ahí está el dato, todos ahí los está. datos, poblaciones. Pero entonces yo buscaba, dije, ¿en cuánto creció la población de Panamá? ¿No? Entonces dije, ya 2 millones. Y tú lo comparabas, tenemos más que Costa Rica. Esas victorias pírricas y tontas de un niño que está leyendo datos, ¿no? Entonces ahí tú dije, busca reservas de minerales. ¡Ey! Nosotros tenemos tal mineral. Y tú buscabas y lo comparabas con otros, ¿no? Porque al fin y al cabo, esa riqueza que tenemos ahí en el subsuelo es parte de los regalos que la naturaleza nos dio, que Dios nos dio. Nos dio un país bendecido, que es angosto, nuestra posición geográfica. Nos dio hoy la posibilidad de estar en el Atlántico y en el Pacífico en un par de minutos nada más, que no la tiene nadie.
nos dio la cantidad de ríos que tenemos. Nosotros somos uno de los países con mayor cantidad de agua dulce en el mundo. Mira la riqueza de este país. Pero también nos dio otras riquezas. No nos dio petróleo, pero nos dio un commodity que en este momento es más cotizado que el petróleo, que es el cobre, por ejemplo. Entonces, de esas cosas, digamos que muy pocos saben. Entonces, que de pronto te digan, la minería es muerte. No, que de eso se está beneficiando un par de políticos que están construyendo barriadas y tú ves las barriadas y ves los nombres de los políticos. Y por ahí se va el asunto. Entonces, se une el malestar con el desconocimiento y tenemos lo que vimos. Eso, sin sumar la cantidad de mentiras. Mira, yo creo que si tú tienes una causa y te asiste la razón, creo que no hay ningún argumento para que tú propales mentiras. Claro. Y en esa época, óyeme, se decían tantas mentiras que yo miro a través del tiempo y me digo, ¿cómo fuimos capaces de compartir tantas mentiras? La irresponsabilidad de la información de la que hablábamos, ¿no? Entonces, siento que fue una acumulación de muchas cosas que se desbordó y nos tienen al sol de hoy que hay quienes son alérgicos a hablar de ese tema. Y en algún momento tenemos que hablarlo sin pasión, creo yo. No, definitivamente. Y con una alta dosis de razón. Definitivamente. Porque esto me recuerda, esta situación de nuestra riqueza del cobre, por ejemplo, me recuerda que una vez entrevisté a un alcalde de Portobelo, ¿no? Recién electo. Y lo primero que dice es, yo estoy esperando el subsidio. Entonces a mí me sorprendió, le digo, pero al señor alcalde, era debate abierto, en esa época lo presentamos con Atenógenes, estaba Ñito Adames. Entonces el alcalde de Portobelo nos dice, no, que estoy esperando el subsidio. Le digo, pero señor alcalde, usted está sentado en una mina de oro. Usted tiene ahí riqueza colonial. Puede hacer turismo submarino, marino, de montaña. O sea, tiene de todo. Turismo culinario. O sea, usted tiene de todo. ¿Cómo usted está esperando un subsidio? Díganos qué va a hacer. Y el hombre insistía, ¿no? Para desarrollar planes, yo estoy esperando el subsidio. Entonces, es exactamente la misma tragedia. Que tú tengas tanta riqueza y que haya gente en este país pasando hambre, que no tenga empleo. Por comodidad, yo he usado Uber un montón de veces y me he encontrado ingenieros de mina manejando Uber. Que es realmente se está ganando el pan honradamente, que sé yo, pero tú te imaginas que tú hayas claro, que te has estudiado a nivel internacional, tengas una maestría y estés en Panamá. O responsabilidades de cierto nivel que adquiriste. Exacto, y que hoy estés en esta situación, ¿no? Cuando tú vas a zonas del país que cambiaron totalmente, porque toda esa zona donde está la minera cambió. O sea, dio un giro de 180 grados. Lo que hemos ido a montaña sabíamos que tú no podías ir a Coclecito por carretera. Sí, claro. Por ponerte un ejemplo. Y yo me acuerdo que hace como 4 años yo hice un reportaje de un hombre que me hablaba con orgullo y me decía, ese es mi pedacito de tierra, pero yo alquilo allá y alquilo allá. Yo siembro yuca, me decía todo lo que sembraba. ¿Y a quién se lo vendía? Precisamente a la mina, porque ahí había un cúmulo de gente que necesitaba comer. Sí, claro. Tal vez no era la gran empresa que distribuía, pero él había enviado a sus hijos a la universidad. Sí, generaba con eso. Sembrando yuca. Y me decía, antes para vender mi yuca, yo demoraba 3 días para bajar a Penonomé. Ahora tenía su picopcito para bajar. Entonces cuando tú dices, espérate, lo que pasa es que Panamá es verde, la riqueza de Panamá es verde, es verdad. Pero así como en comunicación siento que hay espacio para todo, yo creo que podemos hacer las cosas responsablemente, hacerla bien y ¿por qué no? Explotar esa riqueza que muchos nos envidian y que otros cuando se han tropezado con un poquito de riqueza, porque Salvador se acaba de tropezar ahí con un poquito de riqueza, que dijo, hey, yo voy a explotarlo. Costa Rica quiere, Dominicana quiere. No, Costa Rica no es que, perdón, Dominicana no es que quiere, lo está haciendo. Y quiere más, claro. Y quiere más y lo está haciendo responsablemente, que es a lo que debemos aspirar nosotros. O sea, yo respeto mucho a los grupos conservacionistas. Yo me considero un conservacionista, pero yo no creo en la ortodoxia. ¿Por qué? Hombre, porque si no estaremos viviendo en la época de las cavernas. Claro. No sé si conoces la teoría del determinismo. El determinismo geográfico establece que la naturaleza es la que condiciona la vida del ser humano. Pero hay otras escuelas que te dicen que el hombre condiciona a la naturaleza, porque él debe tener una relación con la naturaleza y debe progresar. Acá nos negamos una serie de cosas que me parecen totalmente absurdas. O sea, ¿cómo te explico? Es como si yo dijera que yo soy vegetariano, pero tú me ves comiéndome mi bistec. Eso es lo que hacen muchos grupos conservacionistas. ¿Por qué te hago esa comparación? Porque
su vida gira en torno a productos producidos con cobre. Muchos de lo que usamos en inteligencia artificial, desde cámaras, etc., tú sabes, todo eso usa cobre. Sí, claro. El celular donde estás tuiteando no a la explotación de cobre, está hecho de cobre. Claro. Entonces, lo que yo creo es que así como había quienes decían que los panameños no podíamos administrar el canal, hay quienes dicen los panameños no pueden explotar el cobre responsablemente o sus riquezas responsablemente. Sí. Yo creo que esa es la parte que a mí me molesta, porque independientemente del tema, es como que como países como España, Noruega, Estados Unidos, Canadá y todo lo que hemos mencionado están bien. Pero como nosotros, mínimo esa minera es como ¿te acuerdas de la serie El Zorro? Era como una cueva que entraba y había dinamita. O sea, mínimo somos los más retrasados mentales, o sea, los más del pasado, nuestra tecnología la más vieja. Y eso es como que... Y otra cosa que tú decías con el tema de los terraplanistas, yo sí pienso que definitivamente hay gente que no sirve para el país que los escuchen. Yo pensé que me decía que definitivamente la Tierra era plana. No, al contrario. Hay gente que definitivamente no hay que excusar. Yo digo, esta persona no se puede escuchar. Esta persona está poniendo su ganas de tener la razón por encima del sentido común. Y ahora tú dijiste algo que tuve una experiencia que de verdad me dejó. Yo fui a visitar a la comunidad de Cunanega. Uh-huh. Y eso es un desastre. Los niños duermen en basura. ¿A qué parte fuiste? ¿Fuiste a calle 50? No, a la parte que... Digo, yo cogí por atrás del estadio. Sí. Y como estás en la principal, que coges como para las calles que están hacia el vertedero, que son como de lodo. Ajá. Ahí fuimos a meternos a... Eso... Hay una parte que se llama calle 50. Hermano, ahí tú ves la pobreza que este país no se merece. Ahora, hay algo, mira, cuando hablamos de este tema que también nosotros tenemos que reconsiderar como panameños, pero nosotros los panameños, que tenemos que corregir como panameños. Este país es corrupción. Sí, por supuesto. Un país con corrupción, como la que tenemos en este país, a ese nivel, con una educación no del tercer mundo, sino del séptimo mundo, tú no puedes tener panameños viviendo en esas condiciones. O sea, el país del Skyline, de un canal que le sirve al mundo con una calidad de primera, no puede tener seres humanos como tú y como yo viviendo en la basura. Pero eso es algo que los panameños tenemos que corregir, porque los panameños, disculpa, yo no sé si ibas a alguna pregunta, pero este tema a mí me apasiona. Hubo un momento en que los panameños nos volvimos locos. Yo no sé a ti cómo te fue con tu primera tarjeta de crédito, pero yo tuve que ir al banco y me la cortaron. Eso es un momento de vergüenza. Ajá. Me la cortaron porque no sabía manejar una tarjeta de crédito. Bueno, en Panamá nos pasó lo mismo. Después de mucho esfuerzo nacional, logramos un canal y comenzó a darnos billete. Comenzamos a discutir en la primera década de este siglo, cómo hacíamos para que esa riqueza le llegara a todos los panameños. Hubo proyectos de ley, uno que presentó Elías Castillo, que decía, oye, destinémoslos a obras específicas y que pongan una placa que diga, esto claro, se hizo con plata del canal. No se pasó la ley. Y así hubo muchas propuestas. Tal vez la que tuvo más sentido común y que se llevó a cabo fue la de Martín Torrijos, que fue un programa que se llamaba Programa de Desarrollo Comunitario, PRODEC. Y el PRODEC lo que hacía era consultas ciudadanas donde la gente decía, bueno, yo necesito un acueducto. Entonces la plata, el excedente del canal se destinaba a esas obras comunitarias. Pero llega el momento en que nos volvimos locos con la tarjeta de crédito. Porque no solamente es que recibimos el canal, recibimos el grado de calificación. Es decir, sí, claro, ya no íbamos a apretarle al gota a gota que te saca toda la plata, ni tampoco a la casa de empeño, ni nada de eso. Te daban préstamos prácticamente regalados, unos intereses que nunca habíamos soñado. Y comenzamos a hacer obras como país. Fíjate que no digo gobierno específico porque este es un asunto de todos los panameños. Sí, claro. Comenzamos a hacer puentes que nos podían costar 100 millones y te costaban 250 millones. O hicimos carreteras que el kilómetro era de 50 millones el kilómetro, las carreteras más caras. Y eso fue a parar al bolsillo de un montón de gente. ¿Qué pasó? Teníamos la tarjeta de crédito y comenzamos a usar la tarjeta de crédito. El colmo, el último gobierno que tuvimos endeudó este país en 5 años lo que nos había tardado toda la vida republicana. Wow. Entonces, hoy por hoy, yo no soy promulino ni nada por el estilo, pero la realidad es esta. A este le tocó bailar con la más fea. Recibió un país sin plata, sin poder pagar la deuda,
sin poder hacerle frente al seguro social, un montón de cosas. Y hoy la gente dice, es que yo no veo la plata del canal. Pero es que cuando discutimos eso, hubo silencio. Y cuando nos volvimos locos gastando la plata, había un montón de gente que decía, está robando, pero me está dando. Entonces, tenemos que crecer como país. Y te hablaba de responsabilidad. Lo que estamos viviendo hoy como ciudadanos, tenemos que aceptar que en gran medida es nuestra responsabilidad. Es como cuando uno ve la asamblea. ¿Quiénes están ahí? Los que tú eliges. Entonces, es tu responsabilidad lo que están haciendo en la asamblea. Cuando los diputados, en medio de todo lo que está pasando ahora, ponen a sus suplentes a trabajar en algo para lo que no fueron electos, ganando $5,000, tú también tienes responsabilidad en eso, porque tú elegiste a ese diputado. Claro. ¿Ves? O cuando una Corte Suprema ahora nos dice, no hombre, lo que pasa es que yo debo ganar 14,000 porque mis colegas de la región ganan 15,000 y 20,000. Disculpa, ¿dónde dice la Constitución Nacional que debe haber, o una ley que diga que hay que equipararlo? Vamos a ser serios. Vamos a compararnos con los resultados, porque yo no soy anti altos salarios, yo no demonizo los altos salarios, todo lo contrario. Pero ¿sabes qué? Tiene que ser de acuerdo a tu productividad, al servicio que tú le estás dando a la gente. Claro. Entonces, esa responsabilidad es ciudadana. Nosotros somos los responsables de que esas cosas estén pasando y que jueguen vivo, porque esa es una forma de corrupción. Una corrupción institucionalizada, pero corrupción al fin. O sea, cuando el servicio exterior se llena de familiares, de amigos, de cuñados, de hermanitos, qué sé yo, eso es corrupción también. O sea, si antes estaba mal, tenemos que aceptar que lo seguimos haciendo mal. Entonces, este país tenemos que tratar de enderezarlo por entre todos, aceptando que nosotros como ciudadanos tenemos una alta dosis de responsabilidad de lo que estamos viviendo. Estamos cosechando lo que hemos sembrado o lo que hemos permitido que otros siembren y nosotros no hemos hecho nada para que dejen de sembrar lo que han estado sembrando. Y ahora que tú lo mencionaste, ¿qué vamos a hacer con un tema que dijiste que me llamó mucha atención, que fue el del Uber? ¿Qué vamos a hacer con el tema de desempleo? El tema de desempleo desemboca en delincuencia. El tema de desempleo ajeno a la gente que se preparó para algo y no puede trabajar. También con la educación paupérrica tenemos, el panameño común no compite, pero tampoco es autodidacta, tampoco quiere aprender inglés, tampoco quiere esto. ¿Cómo tú ves ese caballo? ¿Cómo lo ensillamos? Ese caballo está difícil de ensillar por una razón. Cuando nos volvimos locos con la plata, comenzamos a inventarnos subsidios. Y los subsidios se han convertido en un derecho. Y tú no puedes tocar los derechos de nadie. Y aquí en este país, hombre, lo que recibimos en el canal, más se nos va en subsidio que lo que recibimos en el canal. Y así hay gente que dice, no, hombre, yo no tengo nada que ver, yo no recibo nada. Bueno, alguien a tu alrededor está recibiendo. Claro. ¿Ves? Entonces, son parte de las cosas que tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque cuando te puse el ejemplo de la mazorca, el campesino sabe que tú tienes que guardar semilla para sembrar, para que se multiplique, para que haya más fruto, ¿no? E incluso es bíblico, así está establecido en la Biblia. Por eso es que hay gente que dice que Jesús era comunista. Están loco. Jesús, lo que hacía, eso que le llaman comunitarismo, que lo quieren confundir con comunismo, era sí multiplicar. Y lo que necesitamos es multiplicar, claro, no dividir. O sea, si tú tienes $10 y yo tengo 5 y repartimos la plata que tenemos, a los dos nos toca la mitad. Pero si no hacemos nada con eso, hermano, no vamos a tener más plata. Hay que invertirla, no hay de otra forma, hay que trabajarla y hay que zurrarse, no hay de otra. Entonces, ¿qué pasa? En este país necesitamos cambiar de mentalidad. El esfuerzo individual, el esfuerzo que tú haces, en vez de ser de alguna forma ponderado, como ocurría antes, ocurre que ahora si a ti te va bien, di que no, hombre, lo que pasa es que él habla bien de la mina o de la minería porque le están pagando. Claro. Lo que pasa es que él es un corrupto. Entonces tenemos un deporte que se llama descalificación. Y nos hemos ido descalificando. Y el que más estudia, el que le va mejor, no, hombre, ese es un loser. Ese es tienen cualquier cantidad de apelativos, todos desdeñando a la persona que se esfuerza. Antes el que venía de abajo y subía, producto de su trabajo, ese era el ejemplo a seguir. ¿Cuáles son nuestros ejemplos ahora? ¿Cuáles son? Entonces, hemos llegado a un punto en el que, no hay empleo, pero vemos ejemplos como República Dominicana. A mí me encantaba en la época de la pandemia repetirle hasta el cansancio al gobierno que iba en el camino contrario a Dominicana, que Dominicana estaba filmando películas. Sí, claro. Tenía un Juan Luis Guerra que hizo, me acuerdo, un concierto
en Punta Cana, gratis, y se lo transmitió CNN, porque ellos en medio de la pandemia se inventaron una especie de área donde tenían un control especial y seguían llegando los turistas. El turismo no se detuvo en República Dominicana. Nosotros aquí cerramos todo, convertimos los hoteles. Eso fue tremendo. O sea, yo miro para atrás y yo siento espanto. Entonces, hemos creado esta masa, el producto de esta masa de desempleados que tenemos tiene múltiples causas, nuestros errores, etcétera. Pero no solamente es que los tengamos, es que tenemos los recursos para reactivar la economía y cuando surge algo, tenemos un pero. Claro. Tenemos un pero. Ahí está el caso de la mina, por ponerte un ejemplo. ¿Cuánto ha crecido el desempleo en este último año? Exactamente el que nos decían los economistas y especialistas. Oye, el 5% del Producto Interno Bruto, van a tener 40.000 desempleados. Las matemáticas son exactas, eso es lo que tenemos. No, que es que lo que pasa es que Panamá es verde y vamos a tener turismo. Es verdad, pero disculpa, ¿cuánto empleo ha generado el turismo en el trayecto en que cerramos la mina? ¿Cuántos de aquellos que nunca han generado un empleo en su vida, nunca, ni un solo empleo, y que se llenaban la boca diciendo, no, hombre, los empleos los vamos a generar, han creado un empleo Sí, en este año y tanto? Porque, no, que lo arregle otro, no, que ese es el gobierno, que es el Estado. No, esta es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de todos. Hoy cuando de pronto hay despidos y qué sé yo, no, hombre, es que esa empresa es mala. Es que no hay movimiento económico, no hay chen-chen. Y a este presidente se le han juntado, se le han alineado los planetas tristes y lamentablemente, porque además nos cayó Trump con la locura esta, y claro que eso tampoco está operando en favor nuestro. ¿Que podemos buscarle algo positivo? Sí, es verdad, porque estamos en boca de todo el mundo, pero entonces el gobierno tiene que ponerse las pilas, porque ellos son los que dirigen. Este es nuestro comandante en jefe, José Raúl Mulino. Entonces tiene que activarse en todas las esferas para que podamos enfrentar lo que tenemos, que ese alto desempleo, que si no lo enfrentamos de manera correcta y si seguimos creyendo que no, es que yo lo merezco todo, el subsidio, que qué sé yo, vamos mal. Y cuando yo hablo de subsidio, me refiero también a los subsidios que se dan a las grandes empresas, porque tú subsidias a una empresa, le das una ventaja, pero para que crezca, no es para que viva recostado del dinero de todos. Hay que cobrar los impuestos para que la economía comience a moverse, pero no es de que eso no puede ser una panacea. Tenemos que corregir como país. Mira, yo respeto mucho el derecho a la protesta. Todos tenemos derecho a la protesta. Pero tú te imaginas cómo está el país. Vienen 3, 4, 5 personas y te trancan una vía. ¿Qué pasa alrededor? Tú le estás negando el derecho al trabajo, al que tiene trabajo o al que va a buscar trabajo. Le niegas el derecho a la salud al que va al médico porque tiene una cita o al que se siente mal y que puede terminar en muerte. Le estás negando, afectando el derecho a la vida. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a crecer como país, si no, esto se va a convertir en un desbarajuste. Tenemos que crecer como país, porque nos llamamos república, pero no tenemos los pantalones largos de una república, triste y lamentablemente. Mira, yo veía hace unos días un video. Disculpa que te salte de un tema a otro. No, al contrario. Porque tú me echas un reel y yo hablo por un $2. Y a veces va a parecer incoherente lo que estoy diciendo porque te salto de un tema a otro. Pero yo veía hace unos días, había una protesta en una calle en Nevada. Habían trancado la vía, eran como 10 personas. Y había un tranque larguísimo. Y por el hombro de la vía iba un patrulla con la sirena, pero iba en alta y llegó al punto donde estaba la protesta. Cuando la gente que estaba protestando vio que venía la patrulla, se apartó porque la patrulla pasó por encima de lo que tenían en la calle. Eran 2 policías nada más. Y gritaron, al suelo todo. A nadie se le ocurrió ir a enfrentarse a ese policía. Todos se tiraron al suelo. Mujeres le ponían la rodilla en la espalda. ¿Por qué? Y las esposaban. ¿Por qué? No porque se estuviera violando el derecho de esas personas, derechos humanos, que sé yo. No, sino que su derecho humano de protestar no podía afectar el derecho humano de la gente que estaba en esa fila, que también tenía el derecho humano de circular. Nosotros hablamos de los migrantes. Bueno, que en tu país no te permitan circular. Están afectando tu derecho humano. Que no te permitan ganarte la vida. Ir a tu cita de empleo si es que no tienes trabajo. Te están afectando. Entonces, fíjate cómo países que tienen cierto nivel donde se respetan las leyes, el agente de las autoridades hace valer la ley. Eso me llamó la atención. Hay países en Canadá donde el policía te dice, alto, tú no puedes acercarte al policía. Alto es alto. Si no, él está autorizado para usar la fuerza. Y a veces fuerza letal, porque tú no sabes qué trae la persona que se va a enfrentar al policía. Entonces, esto no es una defensa a la policía.
sino que son agentes de autoridad, son los llamados a poner el orden. Entonces verás que te paso de un tema a otro, pero todo eso te dice que tenemos carencias como país, como sociedad, y lo que estamos cosechando es precisamente el producto de esas carencias. Es mi opinión, es mi punto de vista, y como te dije, yo respeto todos los puntos de vista. ¿Cómo tú sientes que está o qué va a pasar con el gabinete del señor presidente? Wow. Yo quiero saber qué va a jugar en la lotería. Es casi lo mismo que me estás preguntando. No sé. La verdad es que no sé. Yo creo que a este gobierno le ha tocado una empresa muy difícil, manejar un país en una circunstancia que alguien me comparaba y no sé si era exagerado, porque cuando me lo dijo, se lo volví a preguntar. Fue Danilo Toro en un debate abierto, me decía, esta crisis es similar a la crisis de los misiles en los años 60. ¿De Cuba a Estados Unidos? Sí, exacto. O sea, a mí me llamó la atención la proporción, pero no es tan loco pensar de esa manera. No es tan loco. Máxime teniendo a Trump en este momento. Entonces, tener un equipo de gobierno que estaba de alguna forma comenzando a acomodarse en esa curva de aprendizaje, si está preparado para manejar una situación tan convulsa, porque esto nos afecta. O sea, aquí éramos muchos y se parió la abuela con este tema del Canal de Panamá y dependemos mucho del capitán del barco. Y no sé, la verdad es que no me atrevería a vaticinar absolutamente nada, porque fíjate, en esa curva de aprendizaje, nosotros tenemos a un hombre con las capacidades de un ministro Chapman, que este país aplaudió su nombramiento, pero que vimos que en su primeros asaltos en el tinglado político no le fue bien. Entonces hay una curva de aprendizaje. Vamos al caso de Dinomón. Yo no creo que... Mira, por credenciales, Dinomón era el hombre para dirigir la caja. Yo creo que si hablamos con franqueza, ese era el hombre. Ahí había desde dirigentes gremiales que yo me fijaba en el currículum y decía, este hombre quiere dirigir una empresa que maneja más plata que el canal. Pero bueno, todos tenemos derechos. Yo insisto en el tema de los derechos. Y tú ves que Dino políticamente tal vez no es el hombre, esas no son las aguas de él. Entonces el ejercicio del gobierno es político. Entonces no sé hasta cuándo el gobierno pueda sobrevivir con un equipo que no necesariamente está conformado por gente que tiene manejo político. En el caso no sé si viste también el video de Maduro respondiéndole a Hacha hace unas horas. Sí. Coméntame, a ver qué tú opinas de todo eso. ¿Qué podemos esperar de Maduro? Con todo el respeto, es un presidente. No es constitucional. Es producto de un fraude. ¿Qué podemos esperar? Mira, y ahí hago una pausa, porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado una época en que, como dice la Biblia, yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño. Entonces hay una época en que uno es adolescente y la justicia social, en mi caso vienes de una casa con piso de tierra, un solo hermano de 8 que pudo estudiar en la universidad, los demás viendo cómo se la ganan todos los días a pulmón. Entonces tú dices, esto no está bien. Entonces quítale al que tiene porque él tiene mucho y dame a mí que no tengo nada. Claro. Eso es, y así funciona la izquierda. Entonces, el mejor ejemplo de cómo la izquierda destruye un país es precisamente Venezuela. Entonces, personas que han destruido un país como ese, un país rico. Mira, si nosotros aquí, yo te digo que tenemos riqueza como el cobre, tenemos oro. Algunos dicen que tenemos petróleo por allá por Darién, no sé. Imagínate que se le ocurra a alguien de que vamos a explotar. ¡Ay, padre! ¿Me explico? Ese país tiene de todo. Y tiene una gente maravillosa, Venezuela. Y resulta que, lamentablemente, la han llevado a unos índices de pobreza que son... Si tú hablabas de los panameños que viven aquí en el vertedero, las condiciones en que vive la inmensa mayoría de los venezolanos es peor que esa. Cuando yo digo aquí a gente de la izquierda hablando y que no, que las pensiones, qué sé yo, ¿sabes cuánto es una pensión en Venezuela o en Cuba? Entonces, con personas de esa mentalidad, ¿qué pueden decir de un canciller como el nuestro? Que tú puedes estar de acuerdo o no con él. Puedes estar de acuerdo o no con él. Eso es humano, es lógico en una democracia. Pero llegar a esos calificativos, eso es propio de personas que llevan a sus países a la condición en que se encuentran, claro, ¿no? Y simplemente nosotros no debemos contagiarnos de ese tipo de cosas. ¿Tú pensaste en algún momento que la situación de Venezuela iba a cambiar
cuando, o sea, en los días cercanos a que supuestamente pues tomara el poder nuevamente Maduro? O sea, ¿tú pensaste que algo iba a ser diferente? No, no. Y yo le di mucha esperanza a los venezolanos y les decía, empuja, dale, fuerza Venezuela, pero con fuerza. O sea, ¿tú crees que fue un fallo de parte de aquí decirle, vas a ver lo que va a pasar el 8 de... Yo creo que Venezuela en gran medida ha estado sola, porque un gobierno que está montado en las armas no se cae con palabras ni con buenas intenciones. No lo echan abajo los discursos y tristemente no lo echan abajo los votos. Sí, claro. Nosotros vivimos esa experiencia. Oye, aquí a los militares se les derrotó en las urnas. La proporción fue sideral y no se les pudo tumbar. Tristemente se requirió una invasión. Venezuela tiene un ejército. Dios quiera que despierte ese sentido humano del soldado que sabe que tiene que defender su territorio y a los suyos. Y que no puede seguir permitiendo que se siga matando a tanta gente de hambre y que se condene a tanta gente a tener que abandonar su casa común. O sea, cuando tú hablas de más de 8 millones de personas, no son 8 millones que salieron a vacacionar. O sea, ¿quién sale de su casa y que me voy de mi casa? Sí, claro. O sea, cuando la cosa está dura y se está cayendo y no hay esperanza que tú te vas. Y tristemente, el gobierno venezolano ha condenado a sus compatriotas a tener que abandonar su país. Y los soldados, esos herederos del gran tesoro de la libertad que legó Bolívar, en algún momento tendrán que despertar. Tendrán que despertar. Muy a pesar de la cúpula corrupta que tienen, porque tienen una cúpula corrupta, ¿no? Es la única esperanza. Si no, tendría que ser una invasión, como fue en Panamá, y Dios quiera que no. Pero es que es un gobierno que está sentado sobre las armas, y el que tiene las armas y está manejando un estado corrupto como ese, difícilmente va a soltar el poder. Hugo, salto otra pregunta muy puntual. ¿Qué crees que va a pasar con el expresidente Ricardo Martinelli? Yo creo que el señor Ricardo Martinelli ha usado todos los argumentos legales y políticos. Pero ¿te acuerdas el ejemplo que te puse de lo que nos pasó allá en el Jardín de Edén? Sí, claro. Bueno, hay un momento en que nuestras responsabilidades nos alcanzan y tenemos que enfrentarlas. Te uso un argumento nada más de los tantos repetidos por él. Porque mira, yo le llamo presidente porque es un expresidente y yo tengo por tradición y respeto llamar a los expresidentes presidenta Moscoso, presidente Pérez Valladares, presidente Royo, presidente Torrijos, presidente Varela. Aunque los haya criticado en su momento, se merecen un respeto. Todo ser humano lo merece, él lo merece también. Pero fíjate, cuando estaba Varela lo quería matar. ¿Te acuerdas? Después Gaby Carrizo lo quería matar en el gobierno de Nito. Y hace unas semanas también lo querían matar funcionarios de este gobierno. Así que cuando ya tú tienes un argumento como ese, que es uno de los tantos repetidos, de la salud no hablo porque yo respeto la salud. Yo no. Aunque hemos sido testigos de muchas cosas, yo quiero creer que tú no vas a jugar con tu salud. Claro. Aunque los hechos nos han demostrado otra cosa. Entonces, yo creo que ya esas excusas pasaron a mejor vida. Ya vimos lo que dijo la magistrada presidenta sin decir nombres, ¿no? Una persona a la que nosotros juzgamos. Entonces, hay un momento en que ya tú tienes que enfrentar tus responsabilidades. Y si no es aquí, entonces un salvoconducto y bueno, Nicaragua es bienvenido, tiene esa salida política, qué sé yo, pero creo que ya su responsabilidad lo alcanzó. Un presidente que dejó una huella histórica por cosas buenas que hizo, pero otras que no necesariamente las recordamos como buenas. Y con esto ni lo condeno ni lo juzgo, porque los seres humanos somos un cúmulo de virtudes y de defectos. O sea, yo no puedo juzgar a un ser humano como él porque al final yo también estoy lleno de defectos. Pero también la vida me ha enseñado que hay momentos en que la responsabilidad nos alcanza, nos toca la puerta y tenemos que abrírsela. Hugo, y de que es una pregunta muy, muy puntual, porque, digo, compartimos muchos pensamientos parecidos en el tema de lo que está pasando con Panamá. El tema de educación. El tema de educación creo que es la cuna de todos los horrores de este país. Ya tú viviste plenamente un quinquenio con la ministra de Educación, Lucy Molinar. Ella vuelve a asumir ese reto.
la educación está peor que en ese momento, definitivamente. Creo que es algo que la gente no sabe lo terrible que es la educación en Panamá y cómo se ve, cómo tú sientes o sea, cuál tú ves que es una escapatoria de esto, cómo tú ves que están tratando el tema. Mira, primero hay que renunciar a todos los egos. Todos. Los egos gremiales, los egos ministeriales, la política de gobierno metida en el Ministerio de Educación, la política gremial metida en la educación, la política ideológica metida en la educación. Y decidir qué país queremos. Mira, hay patriotas que nos enseñaron de verdad cómo se construye un país. Cuando tú oyes nombres como Fermín Nodó, etc. Gente que vino del exterior, que fueron contratados para un sistema educativo que bueno, se encontraba como nos encontró el nacimiento de la República. Pero dieron pasos para que nuestra educación creciera. Creamos una Universidad de Panamá que no era el circuito electoral que tenemos ahora. Es un circuito electoral con todas las mañas políticas de la política criolla, ahí en la universidad. Entonces tenemos que, por fin de verdad, hablar con franqueza. ¿Qué país queremos? Y caminar en esa dirección. Porque lamentablemente cada ministro viene con su librito creyendo que inventa el agua tibia. Y ya el agua tibia está inventada. Y tiene que haber liderazgo suficiente en el país para que, si llegamos a un acuerdo de qué tipo de educación queremos, caminemos en esa dirección a pesar de los cambios ministeriales o de gobierno que se den. Y tener metas país. Nosotros tuvimos meta país con la reversión del canal. Y éramos panameños, tan panameños como lo somos ahora. Y este es un tema tan crucial y un tema tan de Estado como lo era la reversión del canal, que nos tomó 23 años. Nos tomó 23 años desde que entraron en vigencia los tratados. Entonces, si nosotros lo pudimos hacer con el canal, un acuerdo nacional. Hombre, había gente que se oponía, había gente que decía, no, vota no a los tratados. Como hubo gente que decía, vota no a la ampliación del canal, ¿verdad? Si fuera por ellos, no tendríamos problemas con Trump porque todavía tendríamos la quinta frontera y todavía tendríamos el canal viejo y no el ampliado. Con eso hay que bregar. Pero si la mayoría llegamos a un acuerdo de la educación que queremos y caminamos en esa dirección, insisto, sin egos gremiales, sin egos ministeriales, sin egos presidenciales, yo creo que podemos lograr lo que este país se merece, porque este país está lleno de buena gente. Y es gente que carga su cruz todos los días, bien pesada, con una paciencia. Por eso cuando se alborotó el país allá con el tema minero, uno lo entiende. Porque hay gente que está todos los días, que oye, que es testigo, que ve lo que está pasando, y a pesar de eso, tú sabes, sigue con su esfuerzo, sigue en su tranque. La gente del oeste, por ejemplo. Chuleta. Eso es doloroso. Yo una vez me fui a hacer un reportaje especial. Yo me acuerdo que me levanté a las 3:30, o sea, a las 3:30 estábamos con la chica allá. Regresamos a las 10 de la noche. Eso no es vida para nadie. Pero te viene un gobierno que tiene un puente y en vez de seguir con el proyecto de Estado, ¿qué hace? No te lo suspendo, vamos por abajo, ya lo reinventamos y en vez de que tengamos puente que debíamos tenerlo, no, lo tenemos en el 2028 y la gente sufriendo. Así nos pasa con educación. Cada uno llega con su receta, inventa el agua tibia. ¿Y que ese puente hará para que se atrase más? Mira, al final hace más sentido que tengamos el túnel y el puente. La verdad es esa. Pero si ya había algo que estaba andando, ¿verdad? Hombre, vamos a seguir. Porque el puente que teníamos, después nos echaron el cuento de que no, hombre, que este puente es más barato. Mentira. Yo no sé si tú llegaste a ver el diseño del puente, el original. Hasta por la inflación y todo. No, por la inflación y por el puente que íbamos a tener. Mira, era un puente que tenía un mirador con un restaurante giratorio. ¿Tú te imaginas el atractivo turístico para venir a... Mira, en cualquier ciudad que medianamente se respete, los puentes son sitios históricos. Nosotros tenemos un puente de las Américas donde tú no puedes llevar una caravana de gente que vea y disfrute el canal desde ahí arriba, por ponerte un ejemplo. Ese puente daba esa alternativa. Y tenía un mirador adicional público también. No, fue eliminado, qué sé yo, nos pasamos 5 años echando cuentos y al final nos salió más caro a tener que hacer las dos cosas. Pero eso, y entonces tenemos una ampliación no son 8 carriles, son muchos carriles más. Entonces ahora ampliaste el tranque. ¿Pero por qué? Porque en lo último que se piensa es en la gente. Entonces en educación hay que pensar en el país, hay que pensar en la gente. Porque la educación no es para favorecer gremios, no es para espacios políticos de gobiernos, no es para eso.
El sujeto y objeto de la educación es el estudiante. Y eso es lo que garantiza que el país pueda progresar. Hombre, si lo ha hecho Japón. Se lo ha hecho en países, mira, Corea del Sur. Cuando tú ves la condición que estaba Corea del Sur a mediados del siglo pasado, nosotros le hacíamos los mandados, de verdad, nuestra condición. Nosotros estábamos volando al lado de Corea del Sur. Mira dónde está Corea del Sur. Pero ellos decidieron como país lo que iban a hacer en educación. Y es lo que tenemos que hacer como panameños. Decidir qué queremos hacer, qué país queremos y caminar en esa dirección. Insisto, no tenemos que inventar el agua tibia. No tenemos que inventarla. Simplemente tenemos que ponernos de acuerdo. Que a veces parece que es lo más difícil para nosotros panameños, ¿no? Hugo, para cerrar, no para cerrar, pero para terminar con los temas, una entrevista que hayas hecho que te haya llamado mucho la atención, que te haya gustado bastante, y una que te haya ido pésimo, que no te haya gustado, que tú dices, qué locura esto. Chuta, me lo pusiste difícil. Yo he hecho como 3 entrevistas en mi vida. Estás hablando con medio mundo. Mira, hace rato yo no entrevisto a Rubén Blades, pero a mí me resulta divertido conversar con Rubén. Porque Rubén es un hombre de ideas claras, poco político. Si hubiese sido mejor político, probablemente habría llegado al gobierno y probablemente algunas de las cosas que mucha gente veía como locura, creo que le habrían servido mucho a este país. A mí me encanta entrevistar a Rubén, aunque te insisto, tengo años de no entrevistar a Rubén Blades. Tengo muchos años de no entrevistarlo. ¿Y una que no te haya gustado, que te haya ido mal? Bueno, en la que me fue mal fue con una de Ricardo Martinelli, fue en una conferencia de prensa, pero la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque me quitó un gran peso de encima, haciendo público algo que era parte de mi vida privada, ¿verdad? Y la verdad es que ahí me confrontó conmigo mismo. Y fue un momento de quiebre, parteaguas, cambió mi vida totalmente. Y la cambió para bien. Oh, qué interesante. Y te fue mejor que a Tenógenes entonces, porque Tenógenes me contó que lo patearon y todo. A ti no. Oye, no, pero está bien. Hemos vivido de todo. Claro, es que eso te iba a decir, porque ahora todo es más digital Claro. y Zoom. Mira, en la pero invasión. Antes eso te iba a decir, la calle era la calle, es la Hermano, calle. cuando me acuerdo que se dio el golpe de Eduardo Herrera, el intento de golpe de Eduardo Herrera y los gringos se metieron de nuevo en Panamá después de la invasión. Yo me acuerdo que íbamos para la estación central de policía. Y había hierba ahí donde antes llegaba el tren que llegaba hasta la PTJ, la DIJ, acá arriba, ¿no? Hasta ahí llegaba el tren. Y entonces había hierba, ¿no? Y yo voy caminando de lo más tranquilo. Y de pronto la hierba se levanta. Ay, la vida. Y te está apuntando una AK, hermano. Qué locura. Era un soldado estadounidense camuflado. Cuando esos tipos se camuflan, un soldado se camufla. Sí, no lo ves. Tú no lo ves. En ese momento, mis esfínteres estuvieron bien controlados, gracias a Dios. Pero hubo una sensación de casi. De casi. ¿Estarías en contra de una base militar en Panamá, en Metetí, por ejemplo? No. Yo amo mucho a mi país, pero siento que nosotros estamos en un mundo cada vez más cerca a aquello que hablábamos en la universidad de la aldea global. Y si se puede convertir en un buen negocio, hagamos un buen negocio. El asunto es que no podemos ceder simplemente. Pero si van a pagar un alquiler, si establecemos términos y tiempos, si establecemos que van a consumir lo que producen en Darién, por ponerte un ejemplo, toda la yuca que se produce en Darién. Claro. Entonces, hagámoslo. ¿Me explico? Además, tenemos también que hacer caer las fronteras mentales que tenemos. Te voy a poner un ejemplo. Qué interesante. Mira, el narcotráfico no conoce De país. de países. Se ponen de acuerdo. Los cárteles se ponen de acuerdo. Para ellos no existe frontera. Pero resulta que nosotros, con nuestros estamentos de seguridad, sí tenemos fronteras. No. Si actuáramos en conjunto, Claro. nos iría mejor. Nos iría mejor. Yo soy de esa escuela. Hay que ser práctico. Y también hay que pensar en sacarle provecho a toda situación. Claro. Entonces, no es pensando en no, que mira la plata. Pero es que tienes que mover la economía. Tienes que llevar el progreso a Darién. Mira, yo no sé, mira, la gente de Darién es una gente muy especial. Esa gente es panameña y Panamá y han vivido con el país entero dándole la espalda. Esa es la gente olvidada de este país, de la que muchos ni siquiera se acuerdan. Pero si yo tengo la oportunidad de tener un centro en el que produce frijoles, la carne de Darién, el arroz de toda esa zona, se puede vender y pueden hacer negocio. No, y que genera trabajo. Y si pagan además alquiler y un buen alquiler, porque podemos mira, si Panamá negoció el canal, la entrega del canal,
yo creo que nosotros tenemos la capacidad de negociar cosas buenas para este país y sacarle ventaja. Yo creo que ahí es donde está la retórica del falso patriotismo. Y también el tema de que tú dijiste ahora de la descalificación, yo le sumo una palabra más también, la polarización. Porque estas páginas de medios, ciertos grupos, o tú piensas como ellos o tú no eres patriota. O tú no piensas como ellos o tú eres un traidor. Pero, por ejemplo, mira, yo le decía el comentario, les pasa a un amigo mío, Alemania, que es un país de primer mundo, tiene 3 bases militares. O sea, tú pones una base militar en Darién, te mandan 3.000 gringos que ganan, creo que mínimo 2.500 palos, son 5 millones o 7 millones al mes. Contratas panameños, compras en Panamá, pagas alquiler. O sea... Y además vas a tener más seguridad. Eso me hace a mí que... Y además vas a tener más seguridad. ¿Tú sabes cuántas drogas se quedan en este país? Y muertos, y emigrantes, y todo. De todo. Entonces, hay que ser práctico. Ese es un falso nacionalismo. Ese es vivir en una época en que las fronteras definían por qué éramos diferentes cuando somos tan similares todos. Entonces... Yo creo en los esfuerzos conjuntos. Yo soy por ejemplo, y el mejor ejemplo es estar aquí. Claro. Yo soy del periodismo tradicional, de los medios tradicionales, pero a mí me invitan a un podcast. Yo voy. Me invitan, yo voy, porque de eso se trata. Entonces tú no puedes darle respuestas a la gente, a sus necesidades con retórica. Tienen que ser respuestas concretas. Ahora, insisto, lo que Panamá no puede hacer es ceder. Te doy. Espérate, no, está bien. ¿Tú quieres una base? Siéntate, vamos a conversar. Claro. Yo necesito que ahí trabajen X cantidad de panameños. Claro. Yo necesito que... tú necesitas, qué sé yo, mira, aquí en Panamá se produce plátano, ahí se produce yuca, tenemos carne, tenemos arroz, tenemos allá la Tierra Alta que producen de todo. Lo que tú vas a comer, yo quiero que sea producto nuestro. Tenemos 2 puertos, 3 hospitales. Oye, además, ¿sabes qué? Quiero que todos los años tus soldados vayan a hacer trabajo ese cívico, claro, comunitario, y vayas y abras carreteras. Claro. ¿Me explico? Sacarle ventaja. Pero eso de no, porque no. Yo no creo en los extremos. Yo no creo ni en el entreguismo de que ven y haz lo que tú quieras. Además, aquí son las leyes nacionales las que se imponen. Espérate, claro. Son las leyes nacionales las que rían aquí, ¿no? Ni creo en el entreguismo, pero tampoco creo en la posición extrema aquella de patria o muerte. Eso, claro. Eso ya es historia, por favor, claro. Eso es troglodita. Claro, no, definitivamente. Yo creo que es lo que tú dices, somos una aldea global. Hugo, ha sido un placer. Esa cámara es tuya. Dale un mensaje al país y con eso concluimos el episodio de hoy. No hay nada mejor que ser panameño. Eso lo decimos hasta los chiricanos, mira. Y de verdad, si queremos un poquito este país y pensamos en este país y asumimos responsabilidades, el futuro es totalmente nuestro. No esperemos que otros hagan la tarea que nos corresponde a nosotros. No vivamos de la descalificación de los demás, ni esperando que los demás hagan lo que nos corresponde a nosotros. El aporte de cada uno, cada día, puede transformar este país. Desde la tarea más humilde que hagan usted hasta la más encumbrada. Como decía un presidente reciente, ¿cómo es? El primer empleado del país, sí, aunque usted sea el primer empleado, ese aporte cuenta, pero también cuenta el más humilde, pero todo para bien, haciendo lo correcto. Y este país está lleno de buena, pero muy buena gente que lamentablemente guarda silencio ante lo que estamos viviendo, triste y lamentablemente, porque Panamá no merece este estadio en el que nos encontramos de desempleo, de mentiras, de descalificaciones. Este país merece mucho más porque la calidad del panameño, ese ADN que lleva por dentro, es de buena gente. Y además, te digo algo adicional, este país de mucha fe, este país de optimismo. Tenemos que porque la fe no mueve las montañas. Usted tiene que irse a la montaña para moverla, pero con fe y la va a mover. Así que más para adelante que vale la pena ser panameño. Gracias. Un placer, hermanazo. Excelente, hermano.